Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con el alma en vilo. Hoy vamos a hablar de algo que, para ser sinceros, a todos nos encanta: los caprichos, los lujos y las decisiones de estilo de vida de nuestras estrellas favoritas. Y en esta ocasión, hemos puesto el foco en dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de millón de compras de coches que compraron Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado qué tipo de vehículos eligen estas celebridades que parecen tenerlo todo? ¿Son coches deportivos de alta gama, SUVs lujosos para el día a día, o quizás algo más inesperado? Prepárense porque vamos a hacer un recorrido por las posibles adquisiciones automovilísticas de estos dos ídolos turcos. Y antes de sumergirnos en este emocionante tema, si aún no lo han hecho, les invitamos a pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora, hablemos de Can Yaman. Este actor turco ha conquistado corazones a nivel internacional con su carisma y su imponente presencia. No es ningún secreto que su éxito le ha permitido disfrutar de un estilo de vida bastante envidiable. Y cuando pensamos en coches y celebridades, lo primero que nos viene a la mente son los vehículos que reflejan éxito y poder. En el caso de Can, las especulaciones y los rumores han sido constantes. Se habla mucho de su gusto por los coches potentes y de lujo. Uno de los vehículos que más se ha asociado con él, y que ha generado muchísima atención, es un deportivo italiano de esos que te quitan el aliento. Imaginen un coche con líneas agresivas, un rugido de motor que te pone los pelos de punta y una aceleración que te pega al asiento. Hablamos de marcas como Lamborghini o Ferrari. Es fácil visualizar a Can Yaman al volante de un vehículo así, ¿verdad? Un auténtico depredador de carreteras, con un diseño impecable y una potencia desbordante. Los paparazzi y los fans a menudo lo han captado en situaciones que sugieren su afinidad por este tipo de máquinas. Si bien no hay una confirmación oficial y directa por parte de él sobre un modelo específico, los avistamientos y las fotografías que circulan en redes sociales y en la prensa especializada apuntan claramente hacia esta dirección. La clase de coche que no solo te lleva de un lugar a otro, sino que también es una declaración de intenciones, una obra de arte sobre ruedas. Pero no todo es velocidad y adrenalina. Es probable que un actor con la agenda de Can Yaman también necesite un vehículo más práctico para sus desplazamientos diarios, para ir a trabajar, a reuniones, o simplemente para disfrutar de la ciudad con comodidad. En este sentido, los SUVs de lujo son una opción muy popular entre las celebridades. Piensen en marcas como Range Rover, Mercedes-Benz Clase G o Porsche Cayenne. Vehículos que combinan elegancia, espacio, tecnología de vanguardia y, por supuesto, un alto rendimiento. Un Range Rover, por ejemplo, le ofrecería a Can la sofisticación y la robustez necesarias para cualquier situación, desde un viaje por carretera hasta un paseo por la ciudad. Un Mercedes-Benz Clase G con su diseño icónico y su capacidad todoterreno, sería otra elección que encajaría perfectamente con su imagen. Y un Porsche Cayenne, conocido por su manejo deportivo y su lujo interior, sería la combinación perfecta de practicidad y emoción. Es plausible que posea alguno de estos modelos, o incluso varios, adaptados a diferentes necesidades y momentos. La discreción a veces es importante y un SUV de alta gama, aunque llamativo, puede ofrecer un nivel de privacidad y comodidad que un deportivo puro no siempre proporciona. Ahora pasemos a la encantadora Demet Özdemir. Ella también ha alcanzado un estatus de estrella internacional, y su buen gusto es evidente en cada aspecto de su vida, incluyendo, presumimos, su garaje. A diferencia de Can, que a menudo se asocia con la potencia bruta y la velocidad, el estilo de Demet parece inclinarse más hacia la elegancia, la sofisticación y un toque de modernidad. Si tuviéramos que imaginarla al volante, probablemente pensaríamos en vehículos que proyectan una imagen refinada y a la vez contemporánea. Una de las opciones que encajarían a la perfección con ella serían sedanes de lujo de marcas como Mercedes-Benz, BMW o Audi. Un Mercedes-Benz Clase E, por ejemplo, es sinónimo de confort, tecnología y un diseño atemporal. Imagínense a Demet llegando a un evento importante en un coche así, luciendo impecable y con una presencia discreta pero impactante. Un BMW Serie 5 también sería una excelente elección, ofreciendo un equilibrio entre deportividad y lujo, con un interior que invita a disfrutar del viaje.
Y un Audi A6, conocido por su tecnología avanzada y su diseño minimalista y elegante, sería otra posibilidad muy fuerte. Pero no descartemos su lado más audaz. Demet también es una mujer joven y con estilo, y es posible que tenga un gusto por los coches que reflejen esa energía. Podríamos verla disfrutando de un descapotable, quizás un modelo de Porsche Boxster o un Mercedes-Benz Clase C Cabriolet. Estos coches permiten sentir la brisa en el cabello, disfrutar del sol y añadir un toque de glamour a cualquier paseo. Son perfectos para los días soleados, para disfrutar de la libertad y la sensación de la carretera abierta. Imaginen la escena, Demet Özdemir con el sol en la cara, disfrutando de un fin de semana relajado al volante de un descapotable. Sería una imagen icónica. Y por supuesto, al igual que Khan, es muy probable que Demet también tenga en su flota un SUV, pero quizás con un enfoque ligeramente diferente. Podríamos pensar en un Volvo XC90, conocido por su seguridad, su diseño escandinavo elegante y su comodidad familiar. O quizás un Lexus RX, que combina lujo, fiabilidad y un diseño sofisticado. Estos vehículos le ofrecerían la practicidad que necesita para su día a día, sin sacrificar el estilo y la calidad. La elección de Demet probablemente reflejaría una preferencia por la elegancia sutil, la tecnología integrada y un diseño que complemente su propia imagen pública. No se trata solo de tener un coche caro, sino de tener el coche adecuado que hable de su personalidad y su estatus. Ahora es importante recordar que toda esta información se basa en especulaciones, avistamientos y el análisis de su estilo de vida. Las celebridades a menudo disfrutan de la privacidad en cuanto a sus adquisiciones personales. Sin embargo, el mundo del motor es un universo fascinante y cuando se trata de figuras públicas tan influyentes, es natural que la curiosidad nos invada. Estos coches no son solo medios de transporte, son extensiones de su personalidad, símbolos de su éxito y, en muchos casos, objetos de deseo para millones de personas. Pensemos en la industria automotriz y cómo estos embajadores de marca, ya sea de forma oficial o no, influyen en las decisiones de compra de sus seguidores. Cuando vemos a Can Yaman asociado con un deportivo potente, o a Demet Özdemir con un sedán elegante, se crea una conexión emocional. Los fans idealizan a sus ídolos y, a menudo, aspiran a tener un estilo de vida similar, incluyendo los vehículos que conducen. Es un fenómeno cultural interesante de observar. Además, es fascinante analizar las tendencias del mercado automotriz de lujo y ver cómo se reflejan en las elecciones de las celebridades. Los coches eléctricos de alta gama, por ejemplo, están ganando terreno. ¿Podríamos ver a Khan o a Demet optando por un Tesla Model S o un Porsche Taycan en el futuro? Sería un indicio de su conciencia ecológica y su adaptación a las nuevas tecnologías. También es interesante considerar la posibilidad de que tengan colecciones de coches, como muchos otros millonarios. Quizás Can Yaman tenga un deportivo para los fines de semana y un SUV de lujo para la semana. Y Demet Özdemir podría tener un coche clásico que adore, además de sus vehículos más modernos. Las posibilidades son infinitas y francamente nos encanta fantasear con ello. Si nos ponemos a pensar en el millón de compras de coches, esto puede interpretarse de varias maneras. Podríamos estar hablando de un presupuesto que supera el $1.000.000 para sus adquisiciones automovilísticas en general, o incluso de la compra de un coche que individualmente supere esa cifra. Si bien es menos probable que veamos a estas celebridades adquiriendo hipercars de edición limitada que cuestan millones, no podemos descartar por completo la posibilidad de que hayan invertido en modelos muy exclusivos o en vehículos que con el tiempo se revaloricen considerablemente. La clave está en la exclusividad, la rareza y el prestigio asociado a ciertas marcas y modelos. Lo que sí está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir, como figuras públicas de gran éxito, tienen la capacidad y el gusto para rodearse de lo mejor. Sus elecciones automovilísticas, ya sean las que vemos o las que imaginamos, reflejan un estilo de vida que muchos admiramos y soñamos. Son, sin duda, un reflejo de su éxito y su personalidad. Y hasta aquí nuestro viaje por el posible mundo automovilístico de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer especular y compartir estas ideas con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hemos acertado en nuestras suposiciones? ¿Qué otros coches creen que podrían tener? Nos encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Dejen volar su imaginación.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y de Met. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima.